Génesis 26, 17. Entonces Isaac, saliendo de allí, se acampó en el valle de Gerar, donde habitó. Y volvió Isaac a abrir los pozos que se cavaron los días de Abraham su padre, porque los filisteos lo habían tapado después de la muerte de Abraham, y les dio los mismos nombres que ya su padre le había puesto. Esta palabra bendiga a todos los corazones. Si amas la Biblia es sagrada. Padre amado y bendito, tenemos ahora 45 minutos para oír la voz de Dios, para oír al Espíritu Santo hablar. Nos aquietamos, curvamos y nos sometemos junto al trono de la gracia de Dios. Y hacemos esto en el nombre de Jesús, para gloria del Señor. Y la iglesia diga amén, amén y amén. Mandamos un besito para la obispa, que se está recuperando del COVID, con la inmunidad muy baja. Entonces debe estar en absoluto reposo. Nuestros hijos están participando en nuestro culto. Amados hermanos, familia bendita, hijitos en la fe. Hijitos, tenemos una gran necesidad de librarnos totalmente de las obras de los filisteos, de la basura de los filisteos, para poder ver y recibir el agua de vida. Jesús en Juan 7, 38 y 39 dice: en el último día y gran día de la fiesta se levantó Jesús y exclamó: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7, 37. Entonces el agua ya existe. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces Dios ya tiene un plan y una propuesta para su iglesia. Que la iglesia pueda vivir la plenitud de la gracia, vivir bebiendo de las aguas, recordando que el agua, especialmente en el pasado, hablando de Oriente Medio y Palestina, era una cuestión de sobrevivencia. Donde no había agua, el pueblo moría. Donde no había agua, no había agricultura. Donde no había agua, el ganado moría. Entonces el agua era esencial, y Abraham tuvo un don especial de Dios para apuntar lugares donde habría pozos de agua. Cuando Abraham muere, los filisteos, los enemigos de Dios, vinieron y taparon con basura los pozos. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, después a través de Isaac y su familia, perecieran. Y ellos colocaron basura. Basura quiere decir cosas que no tienen valor. Principalmente comenzamos a estudiar el domingo las impurezas doctrinales. ¿Qué sería hoy basura en los días de hoy? ¿Qué es basura? Porque la iglesia es un pozo de agua. ¿Qué es que los filisteos, los enemigos de Dios, han hecho? Llevan al pueblo a vivir de sacrificios. Eso es basura, ritos, ceremonias, errores doctrinales, desvíos de aquello que es puro, del único y verdadero evangelio que es la gracia de Dios. El legalismo que esclaviza. Legalismo es algo que es basura en los pozos de Dios. Vean lo que dice Gálatas 5:21. Para libertad. No fue para esclavitud. Una iglesia de Jesús vive como una iglesia esclava sobre la tierra. No puede, porque Cristo fue para libertad que nos liberó. Entonces él dice: permanezcan firmes. Permanezcan firmes en esa visión de la gracia. No se sometan de nuevo a la basura.
al yugo de esclavitud. Entonces, el yugo de esclavitud es el desvío de la verdad, es el desvío moral y ético, es la falta de santidad. Después viene con velas, amuletos, hoguera santa, cadenas y todo eso es apostasía, obras, obras, obras y más obras que no tienen ningún significado ni resultado. Apenas esconden las aguas que están allí debajo en el pozo. Entonces yo he explicado desde el domingo que es tremendamente confuso lo que se vive hoy en pleno siglo XXI. Imagínate un árbol grande con 33.000 grandes ramas. Y después esas 33.000 grandes ramas llenos de miles de hojas. Después esas miles de hojas con millones y millones de pequeñas ramas. Eso en el siglo XXI se llama cristianismo. Existen 33.000 ramificaciones, todos con la misma Biblia. Existen miles y miles de denominaciones, cada uno contando una historia diferente, cada uno tapando los pozos de Dios. Existen millones de iglesias en el mundo, cada uno contando una historia, todos con el mismo Cristo y todos con la misma Biblia. Gente, ¿para dónde es que estamos yendo? Yo estaba hoy e intenté imprimir, después de muchas hojas de impresión, sobre algunos movimientos de los 33.000. Claro que no puedo estar aquí la noche toda hablando. Aquí, por ejemplo, unitarianos, arianistas, monarquianistas, patripacianistas, severtistas, cridofelianes, pentecolanes, mormones, testigos de Jehová, agnósticos, rosacruz, católicos, cristianismo primitivo, anabatistas, valdenses, reforma radical, puritanas, adventismo, ciencia cristiana, veterocatólica. Estoy aquí hablando de algunas ramificaciones: iglesia ortodoxa, iglesia chinesa, iglesia de Creta, metrópoli Besarabia, ortodoxa, apostólica de diferentes países de Europa, iglesias ortodoxas de diferentes países. Son algunas de las ramificaciones. Patriarcado de Constantinopla. Todo eso es cristianismo. Iglesia ortodoxa búlgara, rusa, serbia, georgiana, romena. Yo estaría aquí mucho tiempo porque tengo aquí muchas impresiones. Lo que yo quiero mostrarles: pentecostales, neopentecostales, todo esto es una gran confusión espiritual. Porque cada una de estas ramificaciones creó miles de denominaciones que crearon millones de iglesias. Aquí en nuestra calle hay unas 10 o 12 iglesias. Ninguno habla lo que dice en la Biblia, a no ser este ministerio. Porque cuando tú tienes estas listas de las ramificaciones, de los brazos, de las denominaciones, lo que tú oyes y ves no es lo que está en la Biblia. Entonces, llegó el tiempo de que Dios haga una gran reforma. Llegó el tiempo de que Dios traiga un gran avivamiento. Dios quiere derramar de su espíritu. Dios quiere hacer algo sobrenatural. Es tiempo. La tierra está precisando una visitación de Dios.
La tierra está precisando, Brasil está precisando, porque todos los días escuchas declaraciones que dices, Dios mío, ¿cómo es posible? La mayoría de los países de Iberoamérica, desde Panamá hasta abajo, fueron países ricos de petróleo, muchos minerales, pero son países miserables porque optaron por un sistema miserable. Y las personas continúan siguiendo esos caminos. Son personas que tienen instinto de suicidio en sus vidas. Países que eran llamados de Suiza sudamericana, hoy son países miserables. Comen perros, ratas en la calle, porque un poco de personas comandan de Panamá para abajo. No existe ningún país de cabeza levantada a no ser Brasil. Ahora imagínate esto en términos espirituales. Viene uno y dice una cosa, viene otro y dice otra cosa. Es como en el área política, uno dice hay que hacer esto. Cuando uno gana, destruye todo lo que el otro hizo y comienza todo de nuevo. Y ahí está un pueblo sufrido, una iglesia sufrida. Colosenses 1:20 dice, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz, para que por medio de él reconciliara consigo todas las cosas. Dios quiere hacer una gran reconciliación. Nosotros no podemos con estas miles y miles, 33.000 ramificaciones, miles y miles de iglesias y denominaciones. ¿Qué es la verdad? Si vas a un lugar donde mandan a comer sal, beber aceite, hacer un sacudir, ellos te van a decir, acá es la verdad. Vas a otro lugar que se bautiza con agua en la cabeza. Nosotros tenemos la verdad. Otros hacen bautismo con 3 inmersiones y dicen esto es la verdad. Y todos dicen, a través de siglos, dicen que tienen la verdad, pero ninguna de esas verdades están en la Biblia. ¿Están entendiendo? Juan 19:30 dice, Jesús tomó vinagre y dijo, está consumado. Jesús hizo un pacto perfecto. Negar lo que fue hecho por la sangre de Jesús, diciendo que la obra tiene que ser completada con bautismo en las aguas, completada con vigilias, con ayunos, con sacrificios. Dios mío, ¿dónde está eso en la Biblia? Y yo te voy a decir sin miedo a equivocarme, yo no soy juegos, no soy acusador de nadie. Pero la mayoría de los lugares que tienen una placa en la puerta diciendo iglesia están llenas de basura de los filisteos, comenzando por el propio líder. El líder no puede tener compromisos con el sistema. El líder no puede tener amarras con masonería. Yo tengo conocidos, personas honestas y serias, pero cada uno en su cuadrado. La iglesia no puede envolverse con eso. La iglesia no es un corral, es un aprisco. La iglesia no puede ser manipulada, la iglesia debe ser enseñada. Debe ser animada, pastoreada. Entonces, por todos lados, si tú lees y entras en las redes sociales, vas a ver cuántas personas luchan contra la gracia, contra la predestinación, contra la elección, creyendo en el libre albedrío. ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Me puedes mostrar una página en la Biblia que diga libre albedrío? Luchan contra la deidad de Cristo, Cristo es Dios. Crearon una Trinidad Celestial. ¿Está en la Biblia la expresión Trinidad Celestial? No. Entonces comienzas a comprender
la basura y las personas no consiguen ver el agua de la vida, no consiguen ver y amar a Dios plenamente, no consiguen ver la plenitud del Espíritu Santo, porque allí abajo hay agua, pero arriba hay basura. Las personas no se deleitan en Dios. Las personas no consiguen tener su rincón en casa para arrodillarse, para tener comunión con Dios, porque no entienden quién es Dios, porque Dios ha sido mostrado como una vela, como un frasquito de aceite, un sal de no sé qué, pedazo de madera de la cruz de Cristo. Ese es el Dios que está siendo ministrando y son todas cosas basura. Nosotros en este ministerio nos gloriamos en la cruz de Cristo. Nosotros nos gloriamos en la sangre de Jesús. Hebreos 10, 19 y 20 dice: teniendo pues, hermanos, para entrar. Intrepidez no es apatía, no es cobardía, es osadía, valentía, coraje, intrepidez para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma de entrar en la intimidad con Dios? Es por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino. Nuevo quiere decir que el Viejo Testamento ya no es parte de nuestra vida. Moisés con sus sacrificios, ritos, ceremonias, abluciones no es parte de nuestra vida. Es por el nuevo y vivo camino que Él nos consagró, por el velo, es decir, por su sangre. Cuando las personas veían pasar a Jesús, decían: es el hijo de María, es el hijo del carpintero, porque no sabían que atrás de ese velo estaba el propio Dios. Cristo es Dios. Cómo el sistema estorba y crea una Trinidad celestial. Entonces Romanos 3:25 dice: a quien Dios propuso como propiciación. Entonces la sangre de Jesús fue nuestra propiciación. Él pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Yo no tengo que pagar más nada, ya está pago. La sangre fue la propiciación, versículo 26. Teniendo vista la manifestación de su justicia en este tiempo presente, para que Él mismo sea el justo y el justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Entonces Él es el justo y justificador. Yo no me justifico por entrar al agua de un baptisterio, no. Es la sangre de Jesús que me lavó, me limpió y me justificó por la fe en Él. Efesios 1:7, en el cual en Cristo tenemos la redención por su sangre. Ya tenemos la redención, la remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, según la riqueza de su gracia. La gracia es completa. La gracia ha hecho una obra extraordinaria en nuestras vidas. Por eso Pablo dice: somos lo que somos por la gracia de nuestro Señor Jesús, por la sangre del Cordero. Hebreos 9:22 dice: con efecto todas las cosas según la ley se purifican con la sangre. Jesús derramó su sangre y fue nuestra propiciación, y hoy podemos decir: somos salvos. Ahora, apóstol, profeta, ¿cuál es el corazón del Evangelio? 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, Jesús, Él lo hizo pecado por nosotros, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces todo mi pecado y tu pecado fue sobre Jesús. Y ahora, como Él nos ve no más como pecadores, porque Él mismo se hizo pecado por nosotros y fue nuestro sustituto, para que fuéramos hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Cuando Dios nos ve como hombres y mujeres justos, justificados, lavados, purificados en la sangre de Jesús. No es mi sacrificio de una semana sin comer que va a resolver la cuestión. Eso es algo que
tapa el pozo, porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Pablo dice, lejos esté de mí de gloriarme a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo, el sistema está crucificado para mí y yo para el mundo. Estoy crucificado con Cristo. Yo morí con Cristo, yo fui sepultado con Cristo, fui bautizado con Cristo, resucité con Cristo, vivo en Cristo. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. Entonces dice, no me voy a gloriar en nada más. Mi gloria está en la obra de la cruz. Es el corazón del Evangelio. Entonces la muerte en la cruz no fue un error del Sanedrín, no fue el error de un tribunal, no. Dice, habiendo sido Jesús entregado por la prognosis, la soberanía de Dios. Ustedes lo mataron porque era un designio. La prognosis de Dios, la soberanía de Dios ya había determinado eso. Entonces no fue un error de un tribunal. Cuando preguntaron, ¿quién quiere que sea suelto en esta Pascua, Barrabás o Jesús? Y el pueblo, que no tenía comprensión, dijo, Barrabás. Entonces crucifica a Jesús. Eso no fue un hecho de lealtad a aquel pueblo loco. Fue un designio de Dios. Era necesario un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que derramara su sangre preciosa. Y esto es algo central. Por la sangre de la cruz que Él nos dio, hoy tenemos la salvación eterna. Él colocó sobre sí nuestros pecados. Tú tienes que creer eso para que tu pozo no esté tapado. Primera de Pedro 2:24. Cargando el mismo en su propio cuerpo sobre el madero, la cruz, nuestros pecados. La pregunta es, ¿Él cargó o no cargó nuestros pecados? Sí, cargó. Para que ahora, como Él se hizo pecado, nosotros estemos muertos al pecado. ¿Quiere decir que el pecado no tiene más dominio sobre nosotros? No, nosotros no estamos debajo de la ley. Estamos bajo de la gracia. Si fuéramos de la ley, pecador, 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 pero la gracia es justo, sabio, santo, elegido, predestinado, bendecido. Hay una diferencia. Uno es agua cristalina, el otro es basura de los filisteos. Basura de los filisteos. Dice que para nosotros debemos vivir para la justicia. ¿Y cómo es eso? Es vivir libre. Yo no vengo a la iglesia porque tengo miedo del diablo o miedo del infierno. Yo vengo a la iglesia para adorar a mi Señor y Salvador. Él se hizo pecado en mi lugar, en tu lugar. Se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicias. La cruz fue el camino de la salvación y yo quiero agradecer mucho, mucho de verdad. A grandes editores, como por ejemplo a Crossway Books, os publicadores selecionados evangélicos, que han disponibilizado los grandes avivamientos del mundo. Por ejemplo, este citado por Martin Joy Lloyd Jones, que os editores Crossways colocaram à disposição para nós entendermos o Podemos entender lo que pasó allí atrás. ¿Por qué Dios hizo un gran avivamiento? Porque el pueblo estaba viviendo la verdad de la Biblia, no había basura, entonces Dios trajo ese avivamiento. Yo no veo un avivamiento posible en nuestro país en cuanto al pueblo de Dios se burle de aquello que debería glorificar. No es posible que el único ministerio que se levantó en nuestro país, la Iglesia de Cristo Vivo, no es posible que solo nosotros estemos diciendo una cosa y estemos viviendo lo que está dentro de la Biblia.
Entonces nosotros glorificamos a quien tiene que ser glorificado. Nosotros no nos burlamos de la obra de Dios. Hay gente que dice, la Biblia está vieja. Roma e diz, não, acaba com a Bíblia, vamos criar a Bíblia do ano 2000. Amado, isto é uma síntese, isto é uma heresia. Es una herejía querer cambiar la Biblia. Es basura en los pozos de agua. Jesus disse, você tem sede. Jesús dijo, si tienes sed, ven a mí y bebe. Às vezes a pessoa está lá do outro lado amarrada no espiritismo, na feitiçaria, na cartomana. Hay gente amarrada en el ocultismo Ouve dizer, venha uma igreja. y escucha decir, venga a una iglesia porque Jesús te ama. Y la persona viene y llega a la iglesia. E a igreja diz, Y la iglesia dice, agarra este frasquito y páselo aquí. pega este Agarra esa sal y coma. guarda-língua. Agarra ese jabón santo y toma baño. Então, tem água? Tem água? Tiene agua porque la iglesia de Jesús tiene que tener agua, pero está tapada con basura. Está entulhada. Está con estorbos. Então, Entonces, nós não podemos no podemos burlarnos de aquello que debe ser glorificado. Nós não podemos subir a No podemos subir al púlpito de cualquier manera. Nós estamos zombando. Si no estamos burlándonos de Jesús y de Dios no se burla. Então lançaram lixo, Echaron basura, tierra, lançaram refúgio echaron sobre a morte de Jesus, sobre o sangue de Jesus. estorbos en el mensaje central del Evangelio. Isto é obra dos filisteus. Eso es obra de los filisteos, es obra de falsos religiosos. Então nós estamos há muito Entonces hace muchos años que estamos, ustedes saben, hace 43 años en ministerio. Desde 1989, hace 33 años que estoy quitando esos estorbos mostrando a verdade, y mostrando la verdad que había quedado escondida. mostrando a autoridade Mostrando la da Bíblia autoridad de sagrada, la Biblia sagrada. La Biblia es inerrante. mostrando Mostrando que el sistema rechazou rechazó la doctrina del pecado y la expiación por la sangre de Cristo. Entonces los filisteos, aquellos mismos que taparon los pozos de Abraham, e que depois Isaac que después Isaac fue allí y quitó los estorbos y el agua estaba allí, ese sistema religioso siempre cuidó de esconder as pessoas a obra de las personas la obra del Espíritu Santo, extinguieron, apagaron, entristecieron, olvidaron, ignoraron al Espíritu Santo. Ahí tú ves iglesias serias aparentemente que dicen lenguas espirituales nosotros no queremos. Llaman hasta lenguas extrañas. La Biblia no llama eso, llama lenguas espirituales. Aleluya y aplauso no queremos. Cura, eso fue cosa del pasado. Milagros fueron los tiempos de Jesús. Ministerio apostólico, profético, acabaron. Eso es basura. Y yo te voy a decir con mucho temor y temblor y quizá con una dosis de humildad. Yo he pagado un precio muy alto para poder decir lo que hoy estoy diciendo. Yo he sido un removedor de estorbos espirituales de miles de personas. Yo he sido un removedor de los velos espirituales que el sistema religioso filisteo puso sobre la vida de miles y millones de personas. Entonces creemos en un Dios triúnico, triuno que se manifestó como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios. El Padre es el Hijo es el Padre, el Hijo es el Espíritu, el Padre es el Espíritu es el Padre, el Espíritu es Jesús. No hay Dios triúnico. No hay Trinidad, hay un único Dios triuno. Oh Israel, yo soy el único Dios. Viene la iglesia, dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres dioses. Entonces seríamos politeístas. Nosotros tenemos un único Dios. Dicen que el Espíritu Santo es nada más que una influencia. 2 Corintios 3, 17, 18. El Espíritu es el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. 2 Corintios 3, 17.
Todos nosotros con el rostro desvendado, contemplando como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su propia imagen. ¿Y cómo Dios hace eso? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 18 dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, al fin de que esté para siempre. El Espíritu no entra y sale. El Espíritu nunca se va, Él está para siempre con nosotros. El mundo no ve ni conoce al Señor, pero Él está con ustedes y estará en ustedes. No nos dejaré huérfanos, yo volveré a ustedes. ¿Oyeron lo que fue dicho? Voy y vuelvo para junto de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo voy para el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces Él fue y envió su Espíritu, que es el Señor. Entonces el Espíritu Santo conmigo, contigo, habla con nosotros, nos conduce, nos revela, nos ilumina, nos da comprensión, nos convence del pecado, justicia y del juicio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, pastor. Y para llegar aquí y decir que tengo a Jesús, 1 Corintios 12:3. Por eso les hago saber que nadie que llama a Jesús Señor lo puede hacer a no ser por el Espíritu Santo. Nadie puede decir a Jesús que es Señor si el Espíritu Santo no se lo permite. Entonces, significa que para creer precisamos ser sellados, bautizados y revestidos, en quien también ustedes, después de haber abierto los oídos para la palabra del Evangelio de verdad, tú fuiste sellado entonces con el Espíritu Santo de la promesa. Y después de eso, ¿qué pasa? 1 Corintios 12:4. Los dones son diversos, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad en las realizaciones, pero es el mismo Señor que opera todo en todos. La manifestación del Espíritu. Entonces el Espíritu comienza a manifestarse. Eso es lo que queremos ver en la iglesia. Eso es lo que queremos pasar al mundo. Esa manifestación del Espíritu. Ese avivamiento del Espíritu Santo. Soberanamente. La obra de los filisteos es negar todo eso. Es contestar. Es rechazar. Cuando tú ves una iglesia animada, feliz, deleitándose en la presencia de Dios, aplaudiendo, los jóvenes saltando de alegría, ¿saben lo que dicen allá afuera? Eso es una histeria colectiva. Confunden el mover del espíritu con histeria colectiva. Aplaudir, hablar en lenguas, eso es para personas simples, porque ese sistema de los filisteos dice: nosotros somos sofisticados. Alabar, cantar, danzar, expresar alegría, en ningún tipo de posibilidad. Eso es negar la obra del Espíritu, del avivamiento, el avivamiento del Espíritu. ¿Quiénes niegan las obras de los filisteos? Los filisteos blasfeman contra el Espíritu Santo. Y ustedes saben, el único pecado que no va a ser perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo. Aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón para siempre, reo del pecado. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es decir, que la obra que Dios hace o realizó no fue, en realidad fue el diablo. Una de las grandes manifestaciones que tenemos, ahora no podemos hacer, cuando las personas venían aquí adelante a recibir oración y nosotros orábamos y las personas caían. Allí es un ministerio del cae.
porque están diciendo que a obra do Espírito Santo que la obra del só Espíritu desce do Santo es diabo, obra del hombre del diablo y eso no tiene perdón. Romanos 2:24 Romanos diz, 2:24, como está escrito, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles. a uma pessoa de uma corte Intente hablarle a una persona de la corte del judicial de Jesús y ellos no van a aceptar. vocês são Van a recordar, ustedes son creyentes. todo mundo carregando saco ¿Se acuerdan en el Maracaná, todos cargando bolsa de dinero? Esa es la imagen que queda. Blasfemaron a Jesús entre los gentiles. 1 Timóteo 1:20 Colocaron e dentre esses contaminaram estorbos. os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Entonces, Já naquele tempo, ya en ese tiempo había el Linneo y Alexandre, Espírito Santo, personas que blasfemaban contra el Espíritu Santo, y eso no tiene Apocalipse 3, otra cosa no ser entregar a esa gente a Satanás. Deus para ele difamar Y abrieron blasfemias contra Dios, blasfemaron el nombre, la iglesia, saber los que habitan en los cielos. Vean, los filisteos, el sistema religioso, los que tapan pozos, ellos blasfeman contra Dios. Siempre. Yo tengo mucho temor con esa cuestión, amado. uma pessoa que Una persona que sube al altar y que no tiene condiciones de subir está blasfemando contra Dios. se eu disser Si yo digo que la obra de Cristo no está completa y preciso bautizarme en las aguas, yo estoy blasfemando contra Dios. Porque Jesús dijo, está consumado, está completo. quando eu digo que eu preciso Cuando digo que preciso buscar poder porque el diablo me... Jesús destruyó el diablo, catarcheó, prendió, limitó, es lo que dice la Biblia. Pastor, ¿y cómo dicen que el creyente tiene un demonio y precisa ser expulsado? Porque son creyentes que precisan y quieren oír esas cosas, pero si se dan cuenta que el agua viva del interior transforma, puede que esté en el fondo del pozo, en el muladar, pero ahí esa persona puede ser mudada, cambiada, libre, sale libre para gloria de Dios. Entonces blasfemia es atribuir la obra del Espíritu Santo a una cuestión psicológica, una histeria colectiva. Y yo creo que Dios va a derramar un nuevo avivamiento, un nuevo Pentecostés, como dice Hechos de los Apóstoles 4:31. Habiendo ellos orado, el lugar tembló. Y yo quiero que este lugar tiemble. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y con osadía, tú tienes que ser osado, valiente, corajudo, tener ánimo y actitud. No se vuelva apático. Lucha por tu familia, por tu hogar, por tu estado, por tu nación. Arrodíllese delante de Dios, ponga su rostro en el piso, llenos de osadía. Yo he visto miles de creyentes débiles, frágiles en este país. La mano frágil, la mano floja hace gotear la casa. Algunas iglesias apáticas. Vas a algunas iglesias que parece un monasterio. No aplaude. Hombre de un lado, mujer del otro. No hables fuerte. Todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado, porque niegan la obra de Cristo. Niegan. Ese lugar tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra, porque no había estorbos. Y entrando en los 2 minutos finales, en conclusión, queremos un avivamiento ya. Humildemente te pido, unite a tu apóstol, creyendo en la sana doctrina. ¿Cuántos años hace que no vemos un avivamiento en el mundo? Desde el año 2000 en las Islas Fiji. Hace 22 años que no se ve un mover de Dios sobre la tierra.
En octubre del año pasado, Dios me dijo: Miguel, 2022 será un año de un gran avivamiento. Toca la trompeta en Sion. Aí eu mergulhei junto com o Bispo Paulo, o Reverendo Yo que envia material, e fomos me mergulhar sumergí y encontramos entonces muitos poços de água, muchos pozos de agua lixo, entulho dos filhos. con basura de los filisteos. Aqui tem que usar coca. Aquí tienen que peinarse así. Isso tudo da mesma Bíblia, amado. Aquí tienen que vestirse de esta forma. Somos inclusivos. Aquí somos inclusivos. Casamento, homem, Entonces puede haber casamiento de hombre a hombre, mujer con mujer, todas las formas de amor. e aí a igreja Y ahí la iglesia comienza a ceder a los filisteos, y los filisteos que hacen traen basura. tenta dizer ao público o que é La iglesia intenta decirle al público lo que es decir, lo que es vivir en la fe, y ellos traen esos amuletos. só quem tem instinto de suicida Solo quien tiene instinto suicida acepta eso, vida espiritual. destruyendo la vida espiritual de una nación. Isaac foi Isaac fue sabio. Ele disse: meu pai tinha o Él dom dijo: de mi cavar poços. padre tenía el don de cavar pozos. Le decía: pueden cavar aquí, que aquí hay agua. Él abrió muchos pozos. Abraão ficou Abraham riquíssimo, tinha camelos, ovelhas, bois, quedó tudo. rico, tenía todo porque tenía agua. Quando ele morreu, Cuando él murió, los taparam filisteos com lixo. taparon con basura. Foi viver em Gerar. Cuando Isaac fue a vivir a Gerar, dijo: los pozos están aquí, papá había abierto esos pozos. Os empregados eles Los empleados decían: pero nosotros estamos viendo basura. vamos abrir. Vamos a abrir ahí debajo, hay agua. Quando tiraram o Y cuando sacaron la basura, el agua volvió, estaba allí. A igreja de Jesus, La iglesia de Jesús es poderosa. a igreja de Jesus é La iglesia de Jesús es vibrante. La iglesia de Jesús es sensacional. Es maravilloso poder estar dentro de una iglesia alabando, engrandeciendo, glorificando, dando testimonio, hablando a las otras personas, no teniendo vergüenza del Evangelio, no siendo frágil espiritualmente, siendo un guerrero de la fe, amado. Un guerrero de la fe. Entonces creemos en una visitación del Espíritu Santo, creemos en algo singular, extraordinario, admirable, milagroso. Hay mucho más de lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Hay mucho más. Padre amado, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Levanta un pueblo en este ministerio, Padre. Un pueblo que no sea apático, insensible, adormecido. Levanta en este lugar una generación fuerte, guerrera, que no se entrega a la derrota, que se levanta delante de Dios, que levanta las manos, que se deleita en la presencia de Dios, que encuentra su tiempo de oración congregacional e individual. Padre, en el nombre de Jesús, cada hombre, cada mujer, cada persona que nos ve, que en este momento el Espíritu de Dios avive cada corazón. Sea avivada tu casa, tu empresa, tus negocios, tu comercio, tus emprendimientos. Sé visitado por Dios. Que en este momento el Espíritu Santo, de gloria en gloria, de culto en culto, mensaje en mensaje, avive tu corazón. Tú que eres un empresario, estás del otro lado, un gran empresario próspero, tú que eres del agronegocio, entrega tu vida a Jesús. Todo pasa. Todo pasa en esta vida. Lo que queda son las aguas cuando los estorbos son quitados, cuando la basura espiritual es quitada.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sana las heridas, los que están con el corazón herido, sana. Alguien que tiene traumas del pasado, que están allí lastimando las emociones, trayendo depresión, angustia, tristeza. Esa persona que vive colocando excusas. Soy así porque esto, por aquello. Dios nos creó para vivir una vida victoriosa. Una vida por cabeza. Una vida por cabeza. Sana las heridas, Padre. Yo voy a terminar diciendo: sana nuestro estado de Río de Janeiro. Líbranos de los malos designios, de los hombres investidos de autoridad, pero con Satanás en su mente. Líbranos, Padre. Somos un país gigantesco. Precisamos ver la gloria de Dios de una punta a otra. Precisamos ver todos los municipios con fuego espiritual. Precisamos dejar de ser una ciudad de crimen para ser una ciudad maravillosa. Que en este momento haya una visitación en hospitales, en clínicas, hospitales psiquiátricos. Esa persona que está entubada en terapia intensiva, que sea curada ahora por un ángel, sea desentubada. Esa persona que tuvo un diagnóstico médico diabólico maligno y tenía un pronóstico sombrío, ahora en el nombre de Jesús caigan por tierra los enemigos de Dios. Aleluya. Visita, Señor, hospitales, presidios donde hay mucho sufrimiento, donde hay mucha angustia, donde hay pocas ganas de vivir, donde hay impulsos suicidas, Dios, donde hay droga, crimen, familias divididas. Aquí estamos, Señor. Usa este ministerio, Padre. Tú conoces mi carácter, mi corazón. Tú sabes la lucha que he tenido para sacar los estorbos, a veces solo. A veces 6, 7, 8 horas para preparar un mensaje, para quitar los velos. A veces incomprendido. A veces las personas piensan que para hablar la verdad soy un falso profeta, pero yo creo en Dios, Padre. Yo creo en el milagro. Yo creo en el milagro, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo que está viviendo del agua de la vida, diga amén, amén, amén. Vamos a dar un lindo aplauso al Señor. E a su nombre. Rodrigo, depois, por favor, faça essa gentileza. Vamos ficar de pé. Nossa Bispa Nacional vai dar a bênção final. Filha amada, Mi hija amada, te amo obispa vocês, nacional, irmãs, vossas famílias, pela va a dar dedicação. la bendición final. Eu tenho de ver vocês na obra Es tan lindo verlos a ustedes en la obra del Señor con osadía, con determinación. seguindo o apostolado. Vamos juntos. Temos uma grande obra. Gloria a Dios. Extienda suas mãos para o altar. Extienda sus Senhor, manos al graças altar. te damos, Pai. Gracias te damos, Padre, Estamos em ministério porque que é estamos segundo en teu un ministerio coração, según tu Pai, corazón, que prega uma doutrina que predica una pura, doctrina imaculada, pura e inmaculada, que desentulha poços, Pai. que Obrigada destapa porque pozos. os nossos Gracias porque olhos nuestros foram ojos fueron iluminados iluminados para compreendermos a tua para comprender graça tu gracia con Pai. profundidad. Que agora essa graça, Que ahora esa gracia, tu paz que excede todo entendimiento,
y las dulces consolaciones del Espíritu Santo estén con nosotros hoy y para siempre. Pedimos que el Señor envíe ángeles que nos guarden, que todos nosotros lleguemos en nuestros hogares en perfecta victoria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias y paz.